Tengan ustedes un saludo cordial. Mi nombre es Walter Tola Blanco. Soy estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ángel Méndez Justiniano, de la especialidad de Física Química, cuarto año. En esta oportunidad vamos a realizar lo que es la resolución de un ejercicio sobre lo que es la descripción macroscópica de un gas ideal. Como enunciado tenemos lo siguiente que nos dice así. La llanta de un automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados centígrados y presión atmosférica normal. Durante el proceso, el aire se comprime a 28% de su volumen original y la temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Inciso A. ¿Cuál es la presión de la llanta? Inciso B. Después que el automóvil se maneja con gran rapidez, la temperatura en el aire de la llanta se eleva a 85 grados centígrados y el volumen interior de la llanta aumenta 2%. ¿Cuál es la nueva presión de la llanta? Muy bien, para resolver lo que son estos ejercicios sobre presiones, volúmenes y temperaturas, podemos ver que sufre varios procesos o tiene diferentes estados. Entonces vamos a determinar en este caso tres estados. El estado inicial, tenemos el estado 2. El estado 2 es cuando ya se infla la llanta. Y tenemos también el estado 3, que nos indica el inciso B. El estado 3, que sería cuando el automóvil es manejado en alta velocidad. Muy bien, entonces vemos qué datos tenemos en el estado inicial. Nos indica que la llanta de un automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura 1 que es igual a 10 grados centígrados. Esto podemos convertirlo a lo que es grados Kelvin, que simplemente es la sumatoria de 273 más 10 grados centígrados. Entonces tenemos lo siguiente, 283 grados Kelvin. Muy bien. También nos indica que la presión atmosférica es normal o a condiciones normales. Entonces decimos que la presión 1 va a ser igual a 1 atmósfera, que es en condiciones normales. O también podemos convertir a pascales, que es 1,01325 por 10 a la 5 pascales. Volumen 1 no tenemos. Vamos a analizar lo que es el estado 2. El estado 2 nos dice lo siguiente. Durante el proceso, el aire se comprime a 28% de su volumen original y la temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Entonces, como dato tenemos temperatura 2, que va a ser igual a 40 grados centígrados. Eso también lo convertimos a lo que es a Kelvin, nos va a quedar 313 grados Kelvin. Muy bien, en el inciso A nos pide cuál es la presión de la llanta, entonces sería la presión 2, que tenemos como incógnita. Tenemos el volumen 2, que nos indica que es el 28% del volumen 1, entonces 28% del volumen 1. Muy bien, analizamos lo que es el estado 3, que nos indica después que un automóvil se maneja con gran rapidez, la temperatura en el aire de la llanta se eleva a 85 grados centígrados. Tenemos una temperatura 3 que es igual a 85 grados centígrados y el volumen interior de la llanta aumenta 2%. Entonces decimos que el volumen 3 va a ser igual al volumen anterior, que es el volumen 2, más el 2% del mismo volumen. Entonces decimos que el 2% del volumen 2. Muy bien. Como incógnita nos indica que la presión 3 es la que tenemos que hallar. Una vez analizado lo que es nuestro ejercicio, pasamos a ver cómo podemos resolverlo. Entonces, como nos indica que nos da los siguientes datos, la presión, temperatura y volumen, acudimos a lo que es nuestra fórmula del gas ideal, que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura. De esta fórmula que tenemos, despejamos lo que es el número de moles con la constante del gas ideal. Entonces decimos que la presión
por volumen dividido entre la temperatura es igual a número de moles por la constante R. El número de moles no nos da lo que es nuestros datos, entonces suponemos que va a ser una constante. Entonces indicamos que esta constante se elimina. Nuestra fórmula queda de la siguiente manera. Lo que queremos hacer es realizar la igualación de dos fórmulas, del estado inicial y el estado 2. Vemos que nos da presión, volumen y temperatura en el estado inicial. En el estado 2 también nos da presión, temperatura y volumen. Entonces nuestra fórmula queda de la siguiente manera: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la igualación del estado 2. Entonces va a ser presión 2 por volumen 2 dividido entre la temperatura 2. En el estado 2 nos da como incógnita, nos pide hallar lo que es la presión 2. Entonces de nuestra fórmula que hemos hallado, que va a ser la fórmula 1, despejamos lo que es la presión 2. Entonces indicamos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1. La temperatura 2 que está dividiendo en este miembro al otro miembro va a pasar a multiplicar. Entonces por temperatura 2, todo esto dividido entre la temperatura 1, volumen 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces por el volumen 2. Vemos que tenemos todos los datos, entonces simplemente lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Esta va a ser la fórmula 2, reemplazamos en la fórmula 2. Entonces presión 2 va a ser igual a, lo vamos a hacer con blanquito. Muy bien, la presión 1 que tenemos como dato 1,01325 por 10 a la 5 pascales por el volumen 1 por la temperatura 2. Temperatura 2, 313 Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura 1, que es 283 Kelvin, por el volumen 2. El volumen 2 es el 28% del volumen 1, entonces sería 0,28 del volumen 1. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos simplificar. Entonces simplificamos lo que es volumen 1 con volumen 1, Kelvin con Kelvin. Entonces directamente lo insertamos en nuestra calculadora para poder hallar el valor de la presión 2. Entonces decimos que la presión 2 va a ser igual a, nos vamos a nuestra calculadora e indicamos lo siguiente: 1,01325 exponente a la 5 por 313 dividido entre 283 por 0,28. Tenemos el siguiente resultado: 400.236,31 pascales. Esto lo convertimos a kilopascales, simplemente lo dividimos entre 1000, que nos da el siguiente resultado de 400,24 kilopascales. Muy bien, ya hemos hallado lo que es la presión 2, nuestro inciso A. Vamos a hallar lo que es nuestro inciso B, que nos pide la presión en el estado 3. Entonces realizamos la fórmula que vamos a usar. Entonces decimos que la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual. Realizamos la igualación entre el estado inicial con el estado 3. Entonces decimos presión 3 por volumen 3 dividido entre la temperatura 3. Como incógnita tenemos la presión 3, entonces despejamos de nuestra fórmula la presión 3. La presión 3 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 3. Todo esto dividido entre la temperatura 1 por el volumen 3. Muy bien. Simplemente tenemos que despejar lo que son, reemplazar lo que son los datos.
Presión 3 va a ser igual a presión 1, que es el valor de 1,0325 por 10 a la 5 pascales, por el volumen 1 por la temperatura 3. La temperatura 3 tenemos que convertirla a Kelvin, que va a ser 358 Kelvin. Entonces reemplazamos 358 Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura 1, que es 283 Kelvin, por el volumen 3, que el volumen 3 es igual al volumen 2 más el 2% sería 0,02 del volumen 2. Muy bien. Lo que podemos hacer aquí es realizar el factor común del volumen 2. Entonces indicamos que la presión 3 va a ser igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales por el volumen 1 por 358 Kelvin. Todo esto dividido entre 283 Kelvin por, realizamos el factor común, entonces volumen 2 es igual a 1 más 0,02. Muy bien. Presión 3 va a ser igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales por el volumen 1 por 358 Kelvin. Todo esto dividido entre 283 Kelvin. Volumen 2. El volumen 2 nos indica en la parte de arriba que tiene el valor de 28% del volumen 1. Entonces reemplazamos eso y decimos por 0,28 del volumen 1 por, ya hacemos la sumatoria, 1 más 0,02 va a ser igual a 1,02. Simplificamos. Vamos a simplificar lo que es el volumen 1 con el volumen 1, Kelvin con Kelvin. Nuestro resultado va a quedar en pascales. Entonces la presión 3 va a ser igual, nos vamos a la calculadora e indicamos lo siguiente: 1.01325 exponente a la 5 por 358 dividido entre 283 por 0,28 por 1,02. Como resultado tenemos 448.802,22 pascales. Convertimos nuestra presión en kilopascales, simplemente dividimos entre 1000 y nos da el siguiente resultado, que es 448,8 kilopascales. Muy bien, ya hemos hallado lo que es la presión 2, también la presión 3. Utilizando y aplicando lo que es la fórmula de los gases ideales, que es la presión por volumen, que es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Muy bien, ha sido un gusto resolver este ejercicio para ustedes. Me despido hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.